Estamos aquí en Torre Europa, en las oficinas de nuestra organización, en una sala donde tenemos el placer de contar con la directora general de ADOC, con Miriam, con el socio como Pedro, y con el director técnico y responsable de toda la implantación de temas de ciberseguridad, José Ignacio, y con otras personas que han tenido la amabilidad de participar, algunos clientes, algunos amigos, en este evento que pretendemos sea útil para todos vosotros y vosotras, y que podáis abrir o conocer pues alguno de los principales aspectos de la revolución que genera NIS2 dentro de todos los sistemas de ciberseguridad. ¿Por qué hacemos este evento? Pues lo hacemos precisamente con el objetivo de, de- de compatibilizar, de complementar nuestros servicios. Como empresa, Nanfor Ibérica se dedica a temas de ciberseguridad, formación en ciberseguridad, certificaciones de Microsoft en seguridad y ciberseguridad y acciones de concienciación y formación, además de consultoría e implantación de normas que tienen que ver con, veremos posteriormente en la parte que me corresponde. Dentro de la agenda, que inicialmente me gustaría compartir, nuestro objetivo es precisamente el comentar un poco lo que son las certificaciones. Ahora mismo todos y todas los que estáis, pues inicialmente esta sesión yo creo que es interesante porque os va a dar una visión de la importancia de esta norma. José Ignacio Sancho nos va a hablar de objetivos y alcance de la norma, introducción a NIS2, ámbitos de aplicación, especialista, responsable además de certificaciones de la entidad con la que colaboramos, que es una de las mejores entidades de certificación que actualmente hay en el mercado español para este tipo de certificaciones, y con la que tenemos un acuerdo de colaboración. Posteriormente voy a hablar de los temas de requisitos y obligaciones. Algunos casos, voy a explicar algún caso que se da, o empresas que se están organizando, cómo podemos trabajar nosotros en la parte de formación y también antes de preauditoría. Por supuesto, cualquier duda o cuestión, por favor, la podéis plantear a nuestro especialista y a través del chat, y estamos encantados en comentarlo. Posteriormente también se os enviará un cuestionario y entonces, sin más, voy ya a compartir la presentación que amablemente nos ha facilitado José Ignacio, y le cedo paso a José Ignacio, por favor. ¿Qué tienes? Hola, buenos días. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer a Nanfor el haberme invitado a participar en esta mañana tan entretenida, ¿no? Con esta charla sobre NS-NIS2. Y también a todos vosotros por haber participado y, bueno, pues viendo un poco el número de personas que habéis participado, pues demuestra claramente el interés que hay sobre este tema, ¿no? De lo que, bueno, por lo menos la gente del sector últimamente no paramos de hablar de este tema. Bueno, yo diría ya que no es solo la gente del sector, ¿no? Sino que estamos viendo algunas noticias en televisión y demás que están venga a hablar del tema de la ciberseguridad y demás, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí vengo a hablar sobre todo del tema porque bueno, son cosas que son diferentes, pero en principio van a estar ligadas, bueno, en principio no, van a estar ligadas, como es el Esquema Nacional de Seguridad y NIS2, ¿vale? Entonces, bueno, NIS2, sabéis que es una directiva europea que, bueno, es nueva, pero previamente hubo una directiva NIS1. Lo que pasa que afecta solamente a los sectores críticos, por así decirlo, que se consideran más críticos, porque ahora lo que ha pasado con la NIS2 es que estos sectores críticos pues, se han ampliado a empresas de muchos otros sectores, ¿no? Antes el ámbito de aplicación era mucho más reducido y ahora es mucho más amplio. No obstante, ahora tenemos, por un lado, la cuestión de que ha salido una directiva europea ya hace 2 años, como sabéis, con la NIS2. Y bueno, pues en teoría había que transponerla a una ley nacional en el plazo de 2 años.
vamos con retraso. Y bueno, pues hace unas semanas, como sabréis, salió un anteproyecto de ley y estamos un poco a la espera de que salga la ley, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos bastante deseosos de que eh, aparezca por fin la ley, donde marque un poco cómo se va a trasladar esa NIS 2 a la legislación española, ¿no? Ha habido países que ya han sacado legislación, pero lo cierto es que muchos otros todavía no la han sacado. Y sí que es verdad que, bueno, pues por noticias que se escuchan por ahí y tal, sí que está habiendo una serie de cambios, porque, bueno, pues sabéis, la situación geopolítica ahora en Europa, pues dicen que sí, vamos a tener que elevar el gasto en temas de defensa y tal, y claro, aunque muchos de nosotros todavía no estemos habituados, la ciberseguridad es parte importante porque lógicamente ahí es donde más ataques se producen o donde podemos ser también muy vulnerables, ¿no? Entonces, pues ahí seguramente también habrá novedades que iremos viendo pues en los próximos días o en las próximas semanas en las diferentes noticias que vayan surgiendo. Porque esto es una cosa importante, tanto en el Esquema Nacional de Seguridad como en NIS 2. Como nosotros estamos en nuestra empresa, no nos damos cuenta, pero el tema este de la ciberseguridad de las empresas se toma como algo de seguridad nacional, ¿no? Del Estado. Entonces, pues, lógicamente todo esto requiere su preparación y en esa parte están. Bueno, a nosotros tenemos Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Que, como digo, es un esquema que solamente es de ámbito de aplicación en España y en principio salió en 2010, que aplicaba solamente a las administraciones públicas y como las administraciones públicas no cumplían, se les fue dando prórrogas bueno, por el tema de la crisis, por una serie de cosas y alguien decidió en 2015 meter en la rueda del Esquema Nacional de Seguridad a los proveedores de la administración pública, ¿no? Entonces, pues ya desde hace unos años y sobre todo con el último cambio que hubo en 2022 del Real Decreto, pues ya un poco las instrucciones que tienen todos los organismos públicos, estas administraciones públicas, es pedir esquema nacional de seguridad a sus proveedores. Y luego además hay otro apartado importante que es que en esquema nacional de seguridad categorías bueno, pues de certificación, ¿no? La categoría básica, media y alta, y en el caso, por ejemplo, de la categoría alta, pues requiere que las empresas, bueno, pues no solo una empresa que está certificada en categoría alta, a todos los proveedores de su cadena de suministro les tienen que pedir, ¿no? Esquema nacional de seguridad. Por eso se está ampliando el número de empresas bueno, pues que les están exigiendo en diferentes licitaciones, contratos, aplicar el esquema nacional de seguridad. Pero el esquema nacional de seguridad es algo que, aunque viene en un real decreto y si trabajas con la administración pública te van a pedir, y bueno, pues a administraciones públicas es obligatorio, pero es algo que haces voluntariamente. Podrías no trabajar con la administración pública y no tener que implantar el esquema nacional de seguridad. Y sobre todo que aquí, pues, llegamos nosotros, hacemos una auditoría, vemos en qué se cumple, en qué no se cumple, y podemos, bueno, pues emitimos un informe que pues puede ser favorable o no, y hay una serie de no conformidades o no que habrá que solucionar. Pero se queda ahí, en que te den el certificado o no te den el certificado. Pero el cambio de la NIS 2, que viene como digo, por directiva europea, es diferente, porque digamos que ahora está muy de moda en todos los ámbitos desde hace unos años el tema del compliance, habla mucho del compliance penal, y con NIS 2 lo que sucede es que el tema de la ciberseguridad se mete dentro del compliance, porque ahora pues, bueno, pues van a poder poner sanciones a las empresas que están obligadas por NIS 2. No lo sé. Yo tengo que darle credibilidad. No sé eh, si es exagerado o no. Ahí dice lo que dice. Entonces. No, pero que quiero decir que también, jolín, Perdón, es que Soy el ruido. soy el ruido. Puedes quitar el sonido Eh, de alguno que esté conectado. A ver, sí, perdonar. Bueno, pues a lo que íbamos. Entonces, todas las empresas que están dentro de estos sectores obligados por NIS 2, que ahora veremos, ¿vale? Pues el problema es que están obligados a cumplir. De hecho, pues puede haber inspecciones a nivel
de la Unión Europea, que bueno, pues habrá, bueno, ahora van a crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Bueno, pues en cada país va a haber un organismo, un poco como pasa con el tema de protección de datos, ¿no? Con la Agencia de Protección de Datos, pues aquí igual. Y si alguna de las empresas, bueno, ya veremos porque hay matices dependiendo del tipo de empresas, pues van a poder recibir sanciones por no tener las medidas de seguridad. Por tanto, esta auditoría de NIS2 se va a basar en un tema de cumplimiento, que también en NIS2 hay que ver el cumplimiento, pero aquí el tema de evidencias y demás va a cambiar. Esto, de hecho, es algo que están desarrollando ahora, pero bueno, pues tenemos que esperar a ver en este sentido a lo que marque la ley nacional, porque sabéis que la directiva europea al final te marca unas directrices, ¿no? Que pues con unos mínimos y unos máximos, y luego la ley, cada país pues lo adapta a su legislación, pues como mejor considera, pues teniendo en cuenta sus circunstancias, ¿no? Y, y la diferencia es esa, ¿no? Y luego aparte, pues que claro, pues como pasa con el código penal y demás, ¿no? Bueno, la responsabilidad de las personas jurídicas, pues también va a afectar a esta parte de NIS2, ¿no? Esa parte sí que es muy diferente de Esquema Nacional de Seguridad, porque Esquema Nacional de Seguridad no recoge toda esa parte de responsabilidad de una forma tan específica como lo recoge NIS2. Entonces, bueno, que ese es el principal cambio y los principales objetivos que tiene todo esto, pues como digo, es que el mundo está cambiando y ahora pues todo tiene mucha dependencia de Internet y de la tecnología, como sabéis todos los que estáis aquí. Y claro, el hecho de que se produzca algún ataque o algún incidente que provoque la parada de los servicios de una empresa, pues es que al final afecta a un montón de empresas, ¿no? Ya lo veis que cada 2 por 3 están saliendo en los medios de comunicación que ha habido alguna caída de alguna empresa, ¿no? Pues hace poco, por ejemplo, vimos una que salió en los medios del Banco Santander. Pues muchas de estas incidencias, luego cuando rascas, no son incidentes que no se han provocado en sus sistemas, sino que han venido provocadas porque se ha atacado a uno de sus proveedores y al final les ha acabado afectando a su servicio, ¿no? Entonces, todo este tipo de normativa lo que intenta es gestionar eso, porque lógicamente no se puede parar al 100%, o sea, el riesgo cero, como se dice, no existe, porque tú puedes tener todas las medidas de seguridad y puede haber alguien en el mundo que en este momento, utilizando además inteligencia artificial y un montón de cosas, descubra una forma de atacar que hasta ahora no sea lo que se llama zero day, ¿no? No se haya detectado ninguna medida de seguridad para parar ese ataque. Pero bueno, lógicamente, cuanto más protegidos estemos, pues más fácil va a ser de evitar el incidente, detectarlo y sobre todo también es muy importante estar preparados también para la resolución, ¿no? Para la respuesta, para poder solucionar bueno, pues la incidencia cuanto antes y poder prestar los servicios como lo estábamos prestando anteriormente. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿Pasarlo? vamos a... Pasamos entonces. Sí. ¿Qué tienes? ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, pues esto se está empezando a meter en el tema de la contratación. Como digo, ya tenemos el primer exponente con el tema de Esquema Nacional de Seguridad, pero NIS2 también. Y curiosamente lo están empezando a pedir a pesar de que todavía no ha salido la ley, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que se trata es de cumplir con los requisitos que te piden, que muchas veces, como digo, lo basan en las certificaciones, y luego también no solamente con los servicios que prestamos, sino que también los productos que utilizamos, pues muchas veces, por ejemplo, pues en esquema de seguridad, categoría media y alta, te piden que estén certificados y en IS2 igual. Bueno, pues aquí tenemos al Centro Criptológico Nacional que hace unas evaluaciones y te dice qué productos están certificados, pero luego también hay otras listados a nivel internacional, de reconocimiento internacional, como pueden ser Common Criteria, NIST y otras, donde aparecen si esos productos están certificados y consideran que se cumplen con los estándares de ciberseguridad que se requiere en los estándares que tiene aplicado una empresa o no, ¿no? Y sobre todo, pues en cuanto a las medidas que se requieren para NIS2,
Pues hablamos de la seguridad de los sistemas. También hace mucho hincapié en la continuidad de la actividad, ¿vale? Lógicamente, en la resolución de incidentes, también en la comunicación de los incidentes a los organismos autorizados. Ahora mismo, pues tenemos ahí al CCN, pero ya digo que cuando salga la ley es probable que haya cambios en ese sentido, porque también se está planteando la creación de este organismo, que bueno, creo que ya se ha anunciado también en los medios de comunicación, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y luego además las diferentes comunidades autónomas ya están creando también sus propias agencias de ciberseguridad, ¿no? Es algo que vamos a ver ahora continuamente. Y, y aparte del tema de la continuidad de las actividades y de la gestión de incidentes, bueno, porque, como digo, pues si a una empresa que me está prestando servicio sufre algún ataque o algún incidente que provoca un corte de su servicio, me puede afectar a mí o incluso puedo tener yo el ataque y debo poder responder para poder empezar a utilizar pues, a volver a prestar el servicio cuanto antes, ¿no? Y en las principales con total garantía de seguridad. Y luego, pues también hay que ver pues, algunos controles de criptografía y demás, pero vamos, no quiero entrar mucho en las medidas de seguridad, ¿vale? Pero sí que sepáis, bueno, pues que lo digo porque tenemos esquema nacional de seguridad y entonces esquema nacional de seguridad categoría alta cumple prácticamente con todo lo que pide NIS 2, pero por ejemplo en categoría media no, y es algo que están viendo a ver qué controles más tienen que cumplir las empresas para poder cumplir con NIS 2, ¿no? Cuando con categoría alta parece ser que se va a igualar, porque, bueno, ahora al final del todo os comentaré cómo está el tema este de la NIS 2, ¿vale? Pero bueno, como digo, aquí hay un anteproyecto de ley que ha sido aprobado el 14 de enero. Como anteproyecto, pues tiene que pasar unos procesos que son un poco lentos para la aprobación. Estamos a la espera de que salga la ley, porque en principio se pensó que iba a ser un real decreto y al final bueno, pues ha salido un anteproyecto de ley, lo cual pues los plazos irán más lentos. ¿Se va a asociar mucho con el Esquema Nacional de Seguridad? Pues porque, bueno, pues en algún organismo europeo, como por ejemplo NISA, en alguna guía que ha sacado entre algunos esquemas internacionales que considera como válidos y que son una buena base para cumplir con NIS 2, pues entre los ejemplos han puesto el de Esquema Nacional de Seguridad, lo cual la verdad es que nos posiciona bastante bien. Y hasta el momento, pues como digo, para poder cumplir con IS2 con categoría alta se va a poder cumplir con algún pequeño matiz que haya que hacer, con categoría media lo que está más por definir. Y aquí aparece una guía que es la 892, que es la de perfil de cumplimiento de NIS2, que se cumplía, pero hemos recibido una notificación la semana pasada, a finales de la semana pasada, estas son noticias muy recientes, donde han dado por derogada con efectos inmediatos del viernes esta guía porque con todos los cambios que se están produciendo a nivel europeo y demás, pues consideran que se ha quedado ya obsoleta, a pesar de que salió hace unos meses, y están preparando una nueva guía. Lo cierto es que yo las noticias que tengo es que esta guía la quieren, lógicamente, preparar conforme a la nueva ley, porque la idea que tienen es que en cuanto salga la ley, sacar esta guía en 24 o 48 horas, que también incluirá la parte de categoría media, cómo poder cumplir con IS2. Y bueno, pues me comentaban, estaban viéndolo porque lo están preparando para hacerlo por sectores, por tamaños de empresa. Y bueno, pues es la información que os puedo dar ahora. No podemos, por ejemplo, la certificación que se puede dar es sin acreditar porque no hay ninguna acreditación ahora para esto, pero nosotros como entidad de certificación acreditada por ENAC y por el CCN para Esquema Nacional de Seguridad, cuando saquen todas estas guías y demás, pues vamos a estar acreditados para hacerlo. Pero es que ahora mismo esto está un poco, como digo, en stand-by, ¿no? Estamos viendo que se está promocionando mucho por ahí, pero lo cierto es que ahora mismo lo que tenemos es esto. Y bueno, en cuanto al perfil de cumplimiento,
Bueno, pues la idea que se tenía era de hacer un certificado NS más un perfil de cumplimiento NIS 2, pero claro, ahora con esta situación no sé si seguirá así o habrá que emitir 2 certificados cuando saquen todo esto, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es, lo que estamos haciendo, vamos, es dar 2 certificados separados, uno de NS y otro de NIS 2, ¿vale? Como digo, más que como sistema de gestión, lo que aquí el sistema de gestión no va a ser tan importante, lo que va a ser importante es el cumplimiento real de las medidas de seguridad, ¿vale? Lo que realmente lo que pasa es que luego hay medidas que son de organización, ¿no? Y entonces eso sí que afectará a la parte de gestión. Y la auditoría, pues, será sobre todo centrada en cumplimiento normativo, ¿vale? En coger los controles e ir viendo su cumplimiento. Por informaciones que me llegan del propio CCN, están trabajando en eso, ¿no? En que estas guías, pues, definan también cómo se van a hacer las auditorías y cómo poder evidenciar ese cumplimiento normativo, ¿vale? Ujú. Lo pongo aquí. Tengo que pasar Va. por los- Vale. Bueno, entonces aquí, bueno, cuando se dé esta acreditación, pues estaremos preparadas las empresas que estamos acreditadas por ENAC y el CCN, como somos nosotros, a certificación, que lo podéis consultar en la página web del propio CCN, que además aparecemos los primeros. Y bueno, es una forma de demostrar cumplimiento. Bueno, vosotros estaréis acostumbrados a recibir un montón de cuestionarios, ¿no? De empresas con las que vas a contratar, sobre todo empresas grandes, multinacionales, donde hacen un montón de preguntas y muchas veces la primera pregunta es si estás certificado. Y si estás certificado, hay muchas de las preguntas que entonces ya no tienes que contestarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las ventajas, aparte, como digo, que es que lo están pidiendo. O sea, la gente no está, que no esté certificada, pues no está pudiendo presentarse a licitaciones y a certificaciones, ¿no? Bueno, pues que están pidiendo las administraciones públicas y demás. Luego, aparte, pues con NIS 2, esto de ser algo recomendable, pues para empresas de estos sectores va a pasar a ser obligatorio. Las empresas bueno, hay un anexo en la normativa donde aparecen los sectores que están afectados, ¿vale? Por NIS 2 y son diferentes sectores, como son sectores críticos, como es toda la parte de energía, de suministro. suministros, bueno, Datos. sí, centros de datos, empresas del sector financiero, del sector sanitario, de fabricación, las empresas que prestan servicios de seguridad, ¿no? Todas las empresas también informáticas a nivel de ciberseguridad. Y bueno, pues bueno, es bastante amplio el número de sectores y se distinguen en la NIS 2 entre 2 tipos de empresas. ¿Ok? Una es las empresas sustanciales y otra las empresas importantes. Las empresas sustanciales son las de más de 250 empleados que prestan servicios en estos sectores. ¿Vale? Estas empresas se consideran sustanciales y una de las eh, diferencias importantes que va a haber es que a una empresa sustancial pues van a poder recibir una auditoría, o sea, una auditoría, una inspección, perdón, de estos organismos europeos, de las autoridades de control, y si no cumplen con las medidas de seguridad podrán sufrir una sanción. En el caso de una empresa importante no va a ser así, pero sí que es cierto que si hay un incidente de seguridad van a tener que demostrar que tenían las medidas de seguridad suficientes aplicando el principio de proporcionalidad, ¿no? Pero sí que cumplen con las medidas de ciberseguridad porque si no también podrán ser sancionadas. Y con respecto al tamaño de las empresas, pues hay pymes que se considera que prestan servicios críticos, tanto bueno, se me ha olvidado uno de los sectores
porque lo doy por hecho, vamos, pero ¿qué son las administraciones públicas, ¿no? Pues empresas que prestan servicios importantes a empresas de estos sectores, servicios críticos que pueden impactar en los servicios, también estarían afectadas por NIS 2. O sea que incluso las empresas de menos de 250 empleados si se consideran empresas importantes, también van a están afectadas por NIS 2, ¿no? A ver, están viendo también en estas guías cómo ajustar los requisitos que van a tener que cumplir pues para este tipo de empresas, porque no podemos pedir, lógicamente, no disponen de los mismos recursos una empresa de menos de 250 empleados que alguna de estas empresas multinacionales tan grandes, ¿no? Con tantos recursos, que algunas de ellas incluso se dedican a temas de ciberseguridad o temas relacionados y que, lógicamente, pues tienen un mayor número de clientes, un mayor impacto en los servicios. Todo eso se va a tener en cuenta. Pero bueno, eso se terminará de definir en la legislación vigente. Y luego, bueno, con respecto a las diferencias, que era otro de los puntos que había con respecto a la NIS 1, pues sobre todo es el tema de pues que NIS 1 aplicaba a empresas de los sectores que se consideran infraestructuras críticas y NIS 2 ha ampliado ese sector, ha metido toda la parte de responsabilidad y bueno, ya ha habido algunas medidas de seguridad que también han cambiado. Pero como digo, aquí en España lo bueno es que lo vamos a poder apoyar mucho en la parte de esquema nacional de seguridad, ¿no? Nosotros ya teníamos esa parte avanzada, no todos los países de la Unión Europea tenían un esquema de estas características y en este caso eso nos va a venir bien para este tema, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si Bueno, alguna pregunta alguna relativa. pregunta, alguna duda. Yo tenía una pregunta que era relativa a tu experiencia cuando haces las auditorías y tu equipo. ¿En dónde veis las mayores debilidades? ¿En dónde se encuentran las principales debilidades normalmente? Pues bueno, el tema de... Medidas técnicas, organizativas, pues, Sí, a ver, hay un poco de todo. Depende de un poco la naturaleza de la empresa. Si la empresa es muy tecnológica, las medidas de seguridad las suele tener mejor y suele fallar más en las medidas organizativas. Pero también esto, como se está requiriendo a empresas que no son tan tecnológicas, pues estas muchas veces suelen fallar más en medidas tecnológicas que en medidas organizativas. Sí que es cierto que yo siempre digo lo mismo, desde mi punto de vista, ¿eh? Es más fácil resolver una medida organizativa o, bueno, algún documento que no está bien redactado, que hay cosas que faltan o demás, que medidas técnicas que muchas veces pues requieren un mayor análisis de la situación por temas de presupuesto económico, temas de recursos y luego a la hora de implantarlo pues que requieren más tiempo. Y luego también lo que afecta a los demás. O sea, por ejemplo, en una categoría alta, el tener que contratar a proveedores de la cadena de suministros que estén certificados en ES, pues eso es una problemática. O cuando tienes que tirar de productos que son componentes de seguridad, o sea, no es cualquier aplicación, ¿vale? Hay una guía ahí, la 140, donde te dice cuáles son componentes de seguridad y sobre los que tienes que ver que esos componentes sean certificados. Pues al final tienes que coger componentes que sean certificados, ¿no? Luego, bueno, pues hay cosas que nos cuesta, porque a lo mejor tenemos otras normas, como 27001, donde no te exige a lo mejor tener un mensaje que aparezca diciéndote, recordándote cuál ha sido tu última sesión o cosas de estas, que, pero bueno, son fáciles de resolver, pero sí que es cierto, pues bueno, pues que algunas empresas desaparecen este tipo de situaciones con las copias de seguridad que las hace, donde están ubicadas, las guías de bastionado, ¿no? Que no solamente tener configuradas las aplicaciones y las guías, sino que hay que tenerlo documentado también, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues todo eso es lo que hace que haya más problemas. Luego, por ejemplo, en el tema de esquema nacional de seguridad, no queda muy claro en el esquema, la verdad, que hay que hacer auditorías internas todos los años, pero hay que hacerlas. De hecho, hay que estar atento a las guías del CCN, aunque muchas de ellas son de buenas prácticas, pero hay algunas que son obligatorias. Entonces, nosotros como entidad de certificación, pues por ejemplo, tenemos que comprobar que se hacen auditorías internas todos los años, ¿no? Y hay muchas empresas que como no lo ven claro, no lo hacen. El primer año no tiene mayor problema, pues ponemos una observación, pero luego ya el seguimiento que se hace de eso sí que tiene importancia.
Y son las cosas así más que suele haber, se confunden, se piensan que la obligación es para la administración pública, pero no para la empresa privada, porque en muchos casos propio esquema hace mención a empresas públicas, pero es que también se aplica a empresa privada. Entonces, un poco esas son lo que nos solemos encontrar más o menos. Luego otra pregunta que nos hacen es el tema de NIS2, alguna duda que tienen responsables de empresas, ¿hasta qué nivel de responsabilidad tienen? Si tienen, han salido algunas noticias hablando de también que podían llegar hasta un nivel personal. ¿Eso es cierto o no se cumple solamente eso a nivel de empresa? Como digo, esto ahora mismo no, o sea, depende de la situación, porque puede haber ahí, entremos en compliance penal, porque hay delitos informáticos que están metidos dentro del catálogo de delitos penales. Eh, bueno, y hemos visto casos famosos de estos de la aplicación, ¿no? Que llega alguien y truca la aplicación para que dé unos resultados que lo pasó con Volkswagen, ¿no? Y con algunas, tal, ya hace unos años. Y bueno, estamos viendo situaciones de esas, pero con IS-2 eso sí que se va a transformar bastante. Y luego sí que, por ejemplo, ha salido una noticia por ahí que veía por LinkedIn de una que me ha llamado mucho la atención y ha sido comentada en LinkedIn, ¿no? Sobre una sanción que ha habido por parte de la Agencia de Protección de Datos a una empresa porque alguien, bueno, o porque la práctica habitual que estaba utilizando esta empresa cuando se incorporaba un empleado es que estaban dando el usuario y la contraseña en el mismo correo electrónico. Entonces, pues ahí ha habido, bueno, hay bueno, pues una resolución de la agencia y habían puesto una sanción de 20.000 euros. Que bueno, es que hay que ver, en estas cosas no me quiero yo meter porque hay que ver las circunstancias que no conocemos para saber el caso, pero me ha llamado bastante la atención, ¿no? En ese sentido. O sea, eso no va a repercutir, las multas de protección de datos no repercuten salvo que sea algo muy grave, que ya haya un delito, pero no sería este caso, pero sí en la empresa, ¿no? En el que te pongan una sanción. Claro, claro. Vale. Si tenéis alguna pregunta o cuestión. A nivel de formación, que tenemos aquí personas del mundo de formación, ¿todo esto cómo lo ves? Pues ¿Es necesario? es algo en el que se le está dando mucha importancia. De hecho, si lo vemos, por ejemplo, en el Esquema Nacional de Seguridad, hay controles que son de formación y concienciación del personal. En ISO 27001 exactamente lo mismo. Y en IS2 igual, pero es que al ser de cumplimiento, tú te tienes que asegurar que todo el mundo que está trabajando con esos sistemas de información conoce las políticas y las medidas de seguridad que tiene implantadas la empresa y en qué medida tiene responsabilidad o le puede afectar esto, porque lógicamente esa parte es muy importante para el cumplimiento. O sea, es que muchas de las pensamos en los ataques de fuera y la mayor parte de los ataques que se producen en las empresas vienen de dentro, porque además hay un sentido, y creo que en España más, todavía más con respecto a otras empresas que he visto en otros sitios, somos demasiado confiados y hay un exceso de confianza con respecto al personal, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces el personal comete errores y eso provoca importantes ataques, no porque lo haga de mala fe, sino porque nadie le ha dicho cómo tiene que actuar, ¿no? Y desconoce un poco pues cómo actuar ante ciertas situaciones. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta que estás viendo. No, en el chat no. Fenomenal. Claro. Pues nada, muchísimas gracias y Nada, vosotros. ahora empezamos. Ahora me toca a mí. Muchas gracias, Ignacio. Si quieres, puedes poner aquí. Sentarme por aquí. Bien, que se te ha enganchado en el botón de cables. Es que luego les podemos pasar a porque tengo versiones y no he sacado la Pues nada, ya me toca. Muchas gracias, José Ignacio, por tu explicación. Vamos ahora a la parte que me corresponde. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Sí? Vale, pues ¿me escucháis bien? También, bueno, lo que vamos a tratar en esta media hora siguiente es precisamente, bueno, por qué nosotros creemos que es fundamental el tema de la ciberseguridad. Para nosotros, el mundo de las normativas y de las certificaciones, pues es algo que hemos venido viviendo desde hace varios años. Creemos que es fundamental que una empresa pues, y una organización, sea pública o como privada, pues tenga un marco de auditoría y de control que le permita mejorar y le permita gestionar.
y en ese sentido pues es también fundamental con el advenimiento de todos los componentes de seguridad que tenemos, el poder tratar de optimizar desde un punto de vista de medidas organizativas y también desde un punto de vista de medidas técnicas. Antes José Ignacio hablaba de que las organizativas inicialmente pues podrían ser más sencillas desde un punto de vista operativo, ¿no? En cuanto a que aquí pues, nos encontramos con temas de gobernanza, gestión del riesgo, la protección, vemos de continuidad de negocio, concepto muy importante para el tema tecnológico. Claramente todas las compañías actualmente que pretendan mantener un servicio, pues efectivamente necesitan tener un nivel de control de riesgo completamente medido y que sea el mínimo posible, porque de otra manera pues pueden generar incidencias que le pueda parar el trabajo de la empresa. Muchas veces se producen de manera diaria todos estos tipos de situaciones. No son conocidas porque normalmente, a no ser que se hagan públicas por algún motivo, muchas de las empresas que reciben este tipo de situaciones, y como bien decía José Ignacio, no solamente son ellos internamente, sino proveedores. Recientemente, por ejemplo, nosotros que somos proveedor de una compañía grande del mundo del seguro, pues recibimos noticias de que todo su negocio online había sido parado precisamente por un problema de ataque, y ese negocio online lo tenía subcontratado en otra empresa. Y entonces, claro, atacaron a esa empresa y les generó un problema de operativa que prácticamente estuvo una semana sin poder vender nada en la parte online. Todo es un negocio online parado. O sea que, entonces, cuando hablan muchas veces nosotros que nos dedicamos a temas de tecnología, formación e inversión, dicen, bueno, ¿qué tasa de retorno voy a tener por esta inversión o esta actividad formativa? Dice, bueno, directamente usted por hacer esto no va a ganar mucho más de lo que está vendiendo. Lo que va a pasar es que como se le pare, no es que vaya a ganar más, es que se le queda a usted sin empresa. Desaparece su negocio y desaparece su servicio, ¿no? Entonces, el valor es incalculable, no se puede plantear desde un punto de vista operativo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que todas las inversiones y todos los accesos que puedan generar esa seguridad, pues nos van a permitir conseguir esto. Ahora mismo, efectivamente, las grandes empresas están invirtiendo, están teniendo una preocupación, pero ahí está, por ejemplo, todo el tema de la cadena de suministro, donde reciben proveedores de diferentes áreas, que a lo mejor, pues efectivamente, las grandes empresas también tienen que moverse y conocer sus proveedores, ¿no? Si están certificados. O sea, oiga, si yo estoy en el departamento de formación de una empresa, pido garantías, me dicen, oiga, a mí lo que me interesa es que usted me garantice pues, que tenga una certificación de seguridad. Es decir, porque yo puedo contratar a estas personas, pero luego los datos de estas personas, el acceso a esa información, todas estas cuestiones, puedo estar trabajando con una empresa que sea pequeña o que sea un autónomo que no está certificado en nada, y entonces me puedo arriesgar a que mañana toda esta información salga fuera y al final me afecte a mí. Es decir, la cadena de suministro es fundamental, y para ello, pues desde un punto de vista de proveedor, todo lo que tiene que ver con controles de política de ciberseguridad, evaluación y gestión de riesgos y responsabilidades de la dirección. Al final, cuando nos encontramos en este modelo, otros aspectos claramente es la protección de la información. ¿Cómo vamos a gestionar incidentes? ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Vamos a recibir ataques? Claramente se van a recibir ataques. ¿Cómo vamos a poder actuar? ¿Qué planes tenemos de resiliencia? Y cómo vamos a poder garantizar también la protección de datos, ¿no? Ahí, uno de los elementos, estaríamos hablando de la monitorización, detección y respuesta ante incidentes, que es un aspecto que recientemente se ha ido implantando. Antes, el tema de SIEM y el tema de soluciones, pues estaba mucho más orientado únicamente a grandes empresas. Antes de que apareciera la nube, que todo el mundo de estas empresas. Ahora mismo y ahora vamos a hacer un par de ejemplos que nosotros vemos en algunas de las empresas. Efectivamente, la pequeña y mediana empresa es la que más problemática tiene porque, como bien decía José Ignacio, los recursos son menores. A lo mejor no pueden abarcar grandes inversiones, o la documentación o la inversión que van a recibir, que van a poder hacer,
pues a lo mejor no pueden hacer unas pruebas de penetración de diferentes niveles. Lo que sí es necesario es que cuando van a hacer un pentesting, que sepan que hay que hacerlo una vez al año, pues oye, hacer un pentesting que la gente pueda hacerlo a nivel global y que además puedan estar coordinados, ¿no? Todos estos aspectos, luego, que son medidas organizativas, se van a ir a lo que son medidas técnicas. Las medidas técnicas que son las que al final uno pues no es tan fácil de montar. Si nosotros vamos a una empresa que no tiene una inversión informática, que no tiene una inversión en formación, implantación y configuración pues de un SIEM, pues si vamos a intentar homologar o certificarnos, pues le van a decir, mire, usted no tiene SIEM, a ver cómo lo arregla. O sea, ¿cómo lo hace? ¿No? Pues Ignacio seguro que se presenta y dice, a ver, enséñame cómo tienes los servidores. No, es que yo los tengo en on-premise, ¿no? ¿Cómo en on-premise? Pues a ver, empieza, ¿no? Eso te habrá pasado, José Ignacio, ¿verdad? Sí. Que de repente dicen, bueno, pues ya tengo el problema, ¿no? Porque en el momento que ya tienes unos servidores on-premise, nosotros, por ejemplo, que hacemos key consulting y vamos a empresas y hacemos análisis de seguridad, en cuantito nos dicen tengo 2 servidores aquí, ya estamos. Digo, tenemos aquí un follón importante, ¿no? Porque ya la seguridad física, la lógica, la información, claramente, ¿no? Obviamente, pues las grandes empresas que están trabajando en la nube, pues no tienen problemas, pero también hay empresas que tienen sus hilos informáticos, su información específica y algunas incluso por política de seguridad tienen sus propios servidores. Toda esta información y estos desarrollos pues son importantes. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Necesarios. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo acabo de hacer una consultoría de una empresa de 250 empleados que tienen 7 contraseñas para aplicaciones diferentes cada uno, que las tienen en un repositorio que todo el mundo tiene acceso. Claro, porque al final es que es más rápido, porque es más fácil, porque es que si no, yo estoy de vacaciones, ¿cómo entro, cómo no entro? No tienen unos protocolos de seguridad específicos en donde se produzca esta situación. Y efectivamente, pues esos aspectos, que puede ser un caso muy exagerado, pero que no es algo que sea único, sino que es bastante frecuente. El ejemplo que acaba de comentar de las contraseñas, ¿no? Que se envían en un mismo correo por los datos de contraseñas. Y, claro, por supuesto, el último punto, que es el 7, que es formación y concienciación. Efectivamente, los principales errores y los principales fallos que se dan en el mundo de la gestión de datos y ciberseguridad es por la falta de concienciación de las personas, porque hace falta tener una metodología, un conjunto de recursos e inversión en formación, en seguimiento, en adopción, en entornos que les vayan recordando. Obviamente, pues uno se va de vacaciones, vuelve y dice, anda, pues ahora a lo mejor se me ha olvidado, ¿no? A veces que se te olvida el nombre de usuario y contraseña, pues imagínate tú con el tema de todo ese tipo de trabajo que se requiere, es fundamental plantearse una serie de procesos. Nosotros, por ejemplo, tenemos agentes de inteligencia artificial que están accesibles 24/7 para cualquier duda, pero luego también tenemos sistemas de control de aprendizaje en donde enviamos cuestionarios de forma repetitiva para que las personas puedan responder y entender que comprenden la idea, ¿no? Y que de alguna manera permitamos evitar el problema de la ciberseguridad. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues el típico ataque de denegación de servicio, ¿no? Que es muy famoso, ¿no? Que te llegan unos, te empiezan a atacar y de repente te paran todo, ¿no? Y bueno, pues esto, si nosotros no estamos preparados, algunas empresas piensan que es algo de ciencia ficción, ¿no? De las películas que ha venido y tal. Y de repente dicen, pues es que no tengo acceso a esta información, ¿y por qué? ¿No? Pues entonces ahí efectivamente te encuentras con que la única manera de poderlo resolver pues sería efectivamente pues teniendo un modelo y un control como es el mundo SIEM, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente como nosotros, y aquí es donde nosotros trabajamos con las empresas, pues analizamos qué soluciones son las más útiles, en qué situación se encuentran, qué tipo, qué tamaño tiene la empresa. Dentro de la formación y consultoría, pues hacemos, por ejemplo, benchmarking. Aquí tenemos un benchmarking, por ejemplo, de soluciones SIEM, de gestión de información de eventos y seguridad, en donde, por ejemplo, pues vemos a Microsoft Sentinel, que está en la nube, o a Splunk, que tiene que puede ser en local o nube, o IBM QRadar, 4 o 5 ejemplos que quizás pues, son los más conocidos. Normalmente siempre solemos hacer comparativas de funcionalidades, de precio y también algún producto que sea de software libre, ¿no?
que nos permitan ofrecer pues, una serie de variables como las que estamos planteándonos aquí. Si alguno o alguna de vosotras tenéis una empresa que efectivamente pues, a lo mejor no tenéis este modelo de SIEM, pues este tipo de comparativas donde vas viendo, por ejemplo, problemática de integración. Siempre que vamos con software libre, alguien dice, yo voy a invertir en software libre para poder hacer la gestión, pero luego no está integrado. Entonces, la información que me pide el auditor no es accesible. Este tipo de situaciones son fundamentales a la hora de formar. Efectivamente, aquí hay una parte, desde el punto de vista de NIS 2, de formación a nivel de concienciación para todas las personas de la empresa, pero luego claramente hay unos directores que tienen que ser conscientes de las responsabilidades y lo que tienen que conocer, unos responsables de tecnología, que son los que al final pues tienen que soportar toda esa situación para que luego no se den esas sorpresas de, no, es que esto ha sido una decisión de la dirección. Oiga usted, pero usted es el responsable de que esta norma siga. Si el director dice, no voy a invertir en SIEM, pero oiga, luego resulta que le van a poner una multa de 30 millones por no haber efectuado ese control, pues se lo tiene que decir usted. Y luego tiene que saber que si lo vamos a montar, no lo vamos a poder montar de un día para otro. O sea, que mañana va a venir una gran cuenta que te va a decir, oiga, usted tiene que estar certificado en la norma de seguridad tal, y eso no, y pues no esté certificado, pero no lo puede, no van a llamar a estos señores de ADOC y van a decir, oye, mándame el certificado online, ¿no? Porque eso es imposible, sobre todo además con todo el seguimiento, control y necesidades. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que antes de que esté todo activo, las organizaciones deben de plantearse, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí en el benchmarking, pues vamos a ver, si tú estás trabajando con SIEM, si no tenéis SIEM en las empresas, un poco también para que os pueda dar algún consejo, pues si tenéis ya Microsoft 365, pues obviamente el modo de seguridad de SIEM os interesa trabajar con el de Microsoft. Pero si son empresas pequeñas o son empresas que están basadas en modelos de open source, que están acostumbradas a integrar aplicaciones, etcétera, pues a lo mejor podrían trabajar con Elastic SIEM o con alguna solución, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nos atacan con el DDoS? Pues lo que va a pasar es que no vamos a poder tener servicios web, tampoco las aplicaciones, nos pueden parar la empresa desde cero. ¿Y ahí qué hace falta? Pues hace falta tener protección. Protección que se tiene que hacer pues con preauditorías, con controles, con situaciones que al final dices, ¿esto me cuesta más? No, al contrario, esto es rentable. Esto es por eso quiere hablar de las ventajas económicas. Ventajas económicas, ¿por qué? Porque si yo implanto esta norma, por supuesto, NS, Esquema Nacional de Seguridad, lo que vamos a hacer es que no nos vamos a encontrar con esa sorpresa de que de repente, oye, pues me han atacado y tengo que estar mirando. Hace poco estaba en otro sector, en otra empresa, y acaban de sufrir un ataque. Y estaba el directivo y dice, es que no te puedo atender porque no podemos acceder, no sabemos qué nos está pasando, ¿no? Entonces tienen que contratar a una empresa que les va a costar un riñón y encima no saben cuándo lo van a tener resuelto. O de repente les dicen, oye, que te hemos sacado todos los datos y como me das tanto dinero, como esto que ha pasado con la gente de comisiones obreras recientemente, y hemos averiguado los restaurantes donde se van a comer, ¿no? Porque tenían toda esa información. Todo este tipo de cosas, ¿por qué? Porque no han pagado al hacker, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones al final dices, ¿cuánto me va a costar? Pues efectivamente nos va a repercutir. Es muy importante presupuestar tanto acciones de formación como acciones de implantación, controles de consultoría y capacitación, que es un poco lo que nosotros creemos que es fundamental para reducir en la medida de lo posible el elemento de riesgo y que prácticamente pues, seamos como los últimos de la fila a la hora de que nos pueda tocar el problema, ¿no? Y en ese sentido, muy importante, estamos viendo el tema de la cadena de suministro. Nosotros tenemos que ser muy responsables de que nuestros proveedores tengan controles de seguridad. Tenemos que solicitar certificaciones, tenemos que solicitar, si son dados mejor, porque seguro que están mejor hechas, lo digo porque nosotros lo hemos hecho, nos han hecho 200.000 controles y auditorías hasta que nos han dado certificado. Casi no nos lo dan, dijeron que bueno, que habíamos sido bastante bien rápidos, pero bueno, quiero decir que todo este tipo de certificaciones son fundamentales para que luego no tengamos sorpresas. Y la cadena de suministro es donde vamos a caer, donde más fallos vamos a tener. Todas estas acciones nos dan mucha más confianza en el mercado. Yo voy a trabajar, si yo estoy certificado, a mí me van a llamar. Probablemente, efectivamente, esto va a suponer una inversión previa que vamos a tener que asumir, pero esto va a ser una garantía
para que luego nuestros clientes estén satisfechos, ¿no? Y por otra parte, efectivamente, ya de cara al propio directivo, a lo mejor muchas veces en las grandes organizaciones, el problema principal que tiene el directivo es, oye, ¿a mí esto me afecta o no? ¿No? Pues si no me afecta, ¿para qué me pone una multa? Pues como esto es una empresa gigante, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero en este caso no, en este caso te afecta personalmente, te puede afectar a una o multa corporativa o multa organización. Entonces, ¿en dónde nos movemos nosotros? Pues nosotros principalmente en medidas técnicas. Dentro de las medidas organizativas, nosotros hacemos una serie de actividades de prediagnóstico. Aquí nos encontramos con una empresa que de repente tiene conectados ordenadores en torre, portátiles, tiene tablets que no tienen conexión, que están abiertas. De repente vemos aquí que hay un silo, gente que está entrando en información. Todo esto es un poco... vemos aquí, por ejemplo, esto es un esquema de una empresa que hemos visto que tiene una red que está desconectada, que no sabe dónde está, tiene ahí unos datos, y tienen ahí a 70 personas trabajando en esa red. No es que solo hacen así. Pero, ¿por qué? Bueno, pues ese tipo de situaciones son las que hay ahora y son situaciones graves, o sea, en las que obviamente requieren, antes de irnos a certificar, porque usted, si una compañía va, oiga, señores de ADOC, que quiero que me certifiquen aquí, dice, bueno, ¿usted cómo lo tiene? Dice, pero es que esto es inviable, vamos a ir allí, vamos a estar 2 días o 3 y le vamos a decir que no no le podemos homologar. La única manera es precisamente trabajando pues, con entidades o organismos donde se hace un diagnóstico de preauditoría. Y aquí vemos un poco lo que nosotros hacemos en detalle, ¿no? Y quizá pues llegar a ver el detalle específico para aquellos que estén interesados. Un poco estas son las tareas que tenemos específicas que luego tienen una serie de checklists, reuniones, análisis y donde aparece todo ese proceso, en donde aparece claramente la parte de formación, ¿no? Y en el diagnóstico y plan de acción, la formación es lo primero, o sea, porque además ahí nunca te equivocas. A lo mejor puedes hacer un diagnóstico de 12 cosas y una no es tan importante, pero la parte de... Efectivamente, el tema de gestión de incidentes en muchas ocasiones no está previsto, no está documentado. O de alguna manera dice, ¿y qué pasa si sucede esto? Pues a lo mejor tienen, es que tengo un backup. Sí, pero ¿tú no has pensado que te pueda pasar esto otro? Y dice, no me ha pasado nunca, no tengo por qué. No podemos tener en una empresa de 100 empleados un especialista en datos informático, otro informático especialista en ciberseguridad, otro informático especialista. Entonces, todo ese tipo de acciones, efectivamente aparece pues esos especialistas externos que están dedicados o que estamos dedicados al 100% a este tipo de situaciones, que impartimos formación a grandes empresas en determinados proyectos o estamos dentro de proyectos y que nos van a permitir también hacer esa evaluación de seguridad que a partir de esa evaluación, pues la empresa va a poder ir ya a solicitar la certificación, si cubre y supera esa evaluación, en la que no solamente hay medidas propias, medidas técnicas organizativas, sino también de conocimiento, ¿no? Y bueno, y con esto también me gustaría, desde el punto de vista operativo, pues va a dar esta necesidad formativa, esta necesidad de concienciación y esta colaboración que tenemos, tanto para los que estáis en remoto como para las personas que tenemos en presencial, con la compañía ADOC, que tenemos aquí pues a sus máximos representantes y agradecemos esa implicación desde el punto de vista de colaboración en acciones formativas y en acciones de difusión y en la parte de esos aspectos de compañía que podéis evaluar y que os dicen, oye, pues como empresa encontráis alguien que se quiere certificar, pero la parte técnica están totalmente fuera de, ¿no? Entonces, claro, no quiere decir que una empresa que esté en un sector primario tenga un bajo nivel de informática. Puede pasar todo lo contrario, porque en casa de herrero cuchillo de palo. Nosotros nos hemos encontrado especialistas de informática que son, por ejemplo, empresas de desarrollo que lo tienen peor que una de pollos que estuve en Lérida el otro día. Lo que pasa es que la de pollos factura 4.300 millones y tiene una empresa de informática de más de 200 empleados y estos de desarrollo son desarrolladores que están haciendo desarrollo, pero que esto de la seguridad para ellos, pues no le toca, porque que son de sistemas más que aburridos, ¿no? Porque nosotros somos desarrolladores y no tocamos a nuestro rollo, claro. Tienen unos silos ahí de aplicaciones, ¿sabes? O sea, les puedes... le dije yo a su CEO, digo, mañana uno de tu competencia se entera cómo estás y te has quedado sin nada.
Pero bueno, sí, ¿cuántos desarrolladores soy? No, somos 80 y tantos. Digo, pues bueno, pues te quedas sin nada. Pues no tienes nada. O sea, por ejemplo, esa situación que os podéis encontrar vosotros, oye, pues colaborar con compañías como nosotros en la parte de preauditoría viene muy bien porque al final vamos a poder hacer una evaluación y un diagnóstico. Y a lo mejor dices, oye, en vez de hacer la implantación ahora de certificación, no, vamos a esperar 3 meses, mete todas estas soluciones inmediatas, que serían básicas, y luego ya te pones a hacer. Pero dicen, ¿y cómo lo hago? Claro, porque luego al final viene lo del picoteo, ¿no? Llamo a fulano, pongo un anuncio, lo miro por internet, ¿a quién busco, no? Ese es el problema que muchas veces tenés cuando tienes una necesidad, ¿a quién busco, no? Bueno, pues efectivamente ahí es necesario hablar con alguien que sea independiente, que no te vaya a vender la moto. Que no sea, no, es que el SIEM de fulanito es el bueno. Claro, vaya el tío y te va a decir, no, mira, este es el SIEM que yo tengo. Tienes que meter aquí 2 servidores, 4. No, esto no. Tienes que hablar con alguien que sea una consultora que te diga en qué situación te encuentras, qué problemática tienes, de dónde partes y a dónde vas. Y en base a eso, pues no es lo mismo, como nosotros una empresa que trabaja todo, estamos haciendo consultorías con Key Consulting de ciberseguridad, que trabaja todo con Microsoft y que tiene Microsoft 365, que tienen ya Azure, que tienen tal, y que quieren dar el siguiente paso y que la ciberseguridad la tienen pues bastante flojilla, pues claramente decir, oye, no, tienes que meterte con el SIEM de Microsoft, con esto, que no otra que se dedica a software libre y que tiene sistemas de comunicación independiente, donde nosotros pues le podemos ofrecer diferentes soluciones y hablar de otro producto, no venderle, mete aquí todo Microsoft para que otra vez hagas toda la inversión y te cree el problema, ¿no? En ese sentido, la formación es fundamental y aquí pues con ADOC, y precisamente este es una de las iniciativas que hacemos, que vamos a proponer y a desarrollar nuevas áreas, y probablemente a nivel sectorial yo creo que sería interesante el poder tratar de una manera más vertical y llamar a algunos sectores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues nosotros tenemos 3 grandes acciones formativas. Yo creo que antes de empezar a hacer cualquier tipo de implantación o aplicación, lo ideal es que haya conocimiento, conocimiento desde el punto de vista del gestor o del directivo, que es fundamental. Decir, oiga, ¿para qué tengo que ver? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tengo que aplicar? ¿Qué tipo de relación o de comunicación tengo que tener con mis informáticos? ¿Qué me tienen que mostrar ellos? La siguiente, la parte fundamental de ciberseguridad, que ya es más técnica, sería para directivos que quieren llegar o usuarios finales que puedan verla de directivos a un tema más técnico, que sería un nivel de fundamentos, es decir, gente que no sabe, técnicos que a lo mejor son especialistas, muchos de los que vienen al mundo de la ciberseguridad no están en ciberseguridad y son administradores de sistemas, expertos en Linux, gente que sabe temas de implantación e integración. Entonces, esa es la primera fundamental de ciberseguridad, todo lo que tiene que tener esa parte, y ahí es donde, además de ver la parte fundamental de ciberseguridad, hablamos de la directiva. Y en la última ya la especialista, el que ya es y el que ya controla el tema de ciberseguridad en la empresa o que ya tiene ese conocimiento, pues el responsable STIC. Importante aquí indicar que nosotros tenemos 4 modalidades formativas siempre, ¿no? Porque muchas veces al final la gente se pierde un poco en la propuesta. La tradicional, que es una formación presencial, la que también significa estar con un instructor online, que sería el modo telepresencial, con el instructor en vivo, y la que ya tiene que ser con virtual on demand, que se denomina, que tiene distintos nombres, e-learning, teleformación, cada uno le dice una cosa, y yo siempre que me llama alguien digo, a ver por dónde vamos a entrar, porque me cuenta una cosa y estamos hablando palabras todo el rato y al final no sabe cuál es. Bueno, si ya, que es una solución en la que nosotros tenemos un seguimiento personalizado con el participante, y el participante nos reserva de forma ilimitada sesiones individuales con el experto durante la acción formativa. Esto le permite tener independencia en su horario. Ahí no tenemos que organizar la sesión de lunes a viernes, hacer la formación, que luego al final termina y pierde parte de conocimiento. Y en este modelo lo que hace es, cuando él le viene bien en la acción formativa, normalmente cursos, por ejemplo, que normalmente hacemos en intensivos de 40 horas en una semana, pues lo solemos hacer hasta en 8 semanas. La persona va dedicando el tiempo que tiene disponible, viene su jornada laboral o bien tal. Esto lo hacemos de manera individual. Por ejemplo, si mañana una empresa quiere certificar a alguien en PL300 en Power BI, solo tenéis una persona
y esa persona se pone a buscar calendarios por ahí no hay disponibles, pues nos contratéis a nosotros y además es 100% bonificable. O sea que la gran ventaja que tiene de cara a la normativa española es que en este modelo de virtual siempre a tu lado es 100% bonificable. Y la otra es una más, que la tenemos producto más bien para Latinoamérica y para afuera, que es de autoaprendizaje, donde no hay una interacción humana y también, obviamente, si ves las tarifas en el precio es diferente al de virtual y donde la persona pues es un poco un modelo más Udemy, más LinkedIn, más de formación estándar, que por otra parte sí no está funcionando bastante bien fuera de España, pero sí es muy importante aquí hablar de modalidades formativas. ¿Por qué? Porque nosotros al final, dentro de las acciones, nosotros tenemos que hablar de acciones que tengan que ver con impacto, ¿no? Si nosotros vamos a crear una acción con impacto, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, pues es la posibilidad de crear entornos de aprendizaje globales. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una plataforma que podía tener ahí, en vez de poner Pestel Ingenieros, puede poner ad hoc o puede poner Canal Isabel II, que tiene que ver con todo el entorno, ¿no? Este es un caso de éxito que tenemos con Microsoft, que hemos formado pues, una ingeniería de más de 250 empleados en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, con Copilot. Pero con Copilot para cada perfil, para los de recursos humanos, que no es lo mismo Copilot para financiero, que no es lo mismo informática para... Entonces, este tipo de acciones lo que nos permite es que esta compañía pues tenga todos estos cursos, todo su personal disponible. Por ejemplo, pues también tienen temas de metodología y esto estaría dentro de los cursos de ciberseguridad UNIS 2 que podríamos organizar en una gran organización. Es que tienes un proyecto, entonces tendría la formación híbrida, formación presencial, formación online remota y plataforma de aprendizaje, ¿no? Y aquí pues lo que nos va a permitir pues es acceder a la plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos el asesor virtual que tenemos por internet, con preguntas, respuestas. Aquí pues vamos preguntando, ¿no? Entonces pregunta aquí, a ver qué me dice. Seguramente dice que no sabe, que sabe. ¿Tú crees que puedo responder o no? No sé, es un nombre especial. No responde. Ah, mira. Sí, sabe. Nuestro sistema de inteligencia artificial generativa aprende. Claro. Una pequeña demostración. Por esto finalizo ya, para no... ¿Eh? Cuando has presentado las acciones formativas, te has centrado en la parte técnica, que es lo vuestro, con directivos, con los especialistas IT. Pero yo siempre echo de menos en la concienciación y la sensibilización, porque en una organización de 800 personas va a haber un equipo entre directivos, mandos intermedios y personal de IT de 35 personas, pero es que hay 750 que necesitan esas píldoras formativas de 2 horas, de 3, gente nueva que se incorpora. ¿Por qué damos formación en medio ambiente, en igualdad, en cosas transversales? Pues lo mismo en ciberseguridad. Sí. Los mínimos que debe tener toda la plataforma. A ver, que nosotros tenemos más de 800 referencias en nuestra plataforma. Esta es la que me estás pidiendo. Esa la tenemos. ¿Vale? Todo el personal. Sí, claro. A eso me refería, Javier. Sí, claro. Aquí tenemos introducción a ciberseguridad, protección de datos, seguridad en software y sistemas operativos, seguridad de las comunicaciones y móviles. Este es el que se supone que cualquier persona dentro de una organización que hay que conocer en detalle. Lo que pasa es que luego hay empresas que nos dicen, no, yo solo quiero que sepan el tema 5, que es el 6. ¿Cuál es? Este aquí. El de cultura de seguridad de la empresa, que es concienciación, y entonces tenemos uno específico este. Es bueno, eso lo acabamos de hacer. Es que eso lo Claro, eso, de hecho, es que eso lo acabamos de hacer ahora precisamente con comentario de mi experiencia con el tema Sí. de la importancia de la formación y tal. Bueno, sobre todo yo vengo del mundo realmente de la protección de datos, que llevo ahí desde el 2002, así. Luego fui evolucionando hacia todo esto, ¿no? Cuando hacía auditorías de protección de datos, que precisamente como también era cumplimiento legal, Sí. pues yo estuve un tiempo que trabajaba mucho con hospitales, ¿no? Con clínicas y hospitales.
Y entonces ahí sabéis que hay mucho movimiento de datos personales porque hay historias clínicas, hay tal. Entonces a mí me gustaba en las auditorías, me tenían bastante miedo. No los, o sea, los gerentes, las personas que intervienen habitualmente en la auditoría, no. Pero sí el personal de enfermeras, médicos, tal, me tenían un poco de miedo. Algunos que me conocían ya de haberme todos los años salían huyendo, porque yo les preguntaba por los protocolos internos que tenían sobre el uso de historia clínica y demás. Y era curioso porque había en algunos sitios donde a todos los que les preguntabas te contestaban perfectamente y era porque habían recibido pues, formación y tal hacía poco, pero seguías haciendo auditorías en el mismo sitio y a lo mejor pues 3 o 4 años después preguntabas a la gente y decía, bueno, es que recibimos una formación hace un montón de tiempo y ya no me acuerdo, ¿no? Exacto. Entonces es interesante el ir con una formación continua, ¿no? Y el tema que comentaba Miriam. Ahí, claro, ahí lo que hay que hacer es mantener políticas de adopción en la que existen apoyos periódicos donde de forma voluntaria los participantes, por ejemplo, van a asistir a sesiones de refuerzo de 1 hora, 2 horas, de manera voluntaria se apuntan, participan. Luego, darle recursos como pues sistemas de información, pues como tenemos ahora de inteligencia artificial generativa, agentes, por supuesto, foros y también comunidades de aprendizaje, donde haya casos de buenas prácticas. Pero luego, porque aquí todo esto es muy bonito, pero luego lo que hace es control de aprendizaje, que eso no se hace normalmente. Entonces tienes que mandar a cada 6 meses un cuestionario que la gente te responda como hacemos nosotros internamente. Yo todos los viernes hacemos de esta presentación, por ejemplo, luego nosotros hacemos un resumen, que ahora mismo todo esto está grabando por inteligencia artificial generativa, hace un resumen y hago 12 preguntas. Y esas 12 preguntas las responden en media hora las personas. Entonces, yo voy a saber quiénes son los que se han enterado 100%, quiénes son los que a lo mejor no se han enterado 100%, pero ellos también van a aprender aquel concepto que no tienen más claro. Eso todo se hace con inteligencia artificial, porque ahora mismo si no era hacer cuestionarios, pues sabe lo que tarda. Tienes que hablar con el experto, hablar no sé qué. Y entonces ese tipo de modelo hace que mantengas un nivel muy actualizado y que no exista ese problema claro de yo termino el curso, a lo mejor llego un 70% de conocimiento, pero vosotros que lo sabéis mucho mejor, que dediquéis a esto, con 6 meses baja a un 10%, luego lo tiene que volver a usar y dice, no, si es que ya no me acuerdo por qué lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ese es el modelo, ¿no? Pero yo creo que aquí claramente con NIS2 y con el tema de ciberseguridad la parte de concienciación para nosotros es fundamental y de hecho es uno de los planes. Normalmente cuando hacemos planes globales, lo primero es una concienciación global. Bueno, no, lo primero es una sesión con la dirección. Hablamos de toda la problemática, tanto los de informática como los de toda la dirección, con el CEO tal. Digo, mire, pues aquí tenemos esta situación y luego aplicamos ya lo que es dentro del plan una formación global a todos los usuarios para evitar que se produzcan pues, estas situaciones, además de la parte técnica que también hay que mover. Y bueno, pues con esto vamos a ver si hay alguna pregunta. Un último dato curioso. Sí, José Ignacio quiere comentar el tema. Bueno, yo no sé si habéis escuchado. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho José Ignacio? Que José Ignacio no está ahora con el altavoz. Sí. Y que no, que yo quería resumir la pregunta de antes, que inicialmente José Ignacio comentaba la necesidad de mantener un plan formativo permanente, con lo que yo he estado comentando de las diferentes herramientas para evitar que, como él le pasaba, que ha ido a una empresa y todos conocían bien todo lo que era la metodología y 4 años después ya no lo conocían. Entonces ya sigue José Ignacio. Sí, el dato también curioso del ranking que ocupa España en el tema de los ataques de ciberseguridad, que somos, por desgracia, somos campeones, somos los líderes de ciberataques. ¿Ah, sí? No sé si es porque también somos los que más recibimos ataques o que lo publicamos más que otros países, que también puede pasar. Sí. Pero lo cierto es que lo lideramos el ranking. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y entonces por qué será? No lo sé, pero lo cierto es que lideramos el ranking. Muy bien, pues como dice José Ignacio, si lideramos el ranking, tenemos que liderar el ranking también en certificaciones y en inversión en todas estas áreas tecnológicas
que para nosotros, pues, en toda la parte de normativas y normas ISO, pues, tiene que ver con esa parte, porque tradicionalmente nuestras actividades, pues, van también con entidades que tienen que ver con temas de ciberseguridad y también entidades que se dedican a defensa, ¿no? Estamos también certificados por diferentes organismos internacionales para temas de propuesta a Fuerzas Armadas, y todo este tema pues nos parece fundamental, y además vemos que las organizaciones que están securizadas, incluso muy pequeñas, son las que mejores resultados luego tienen y mejores rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta a las personas que estáis en el remoto: Francisco José, Natalí, José Antonio, Adrián, Alicia, Arancha, Ramiro. No me da tiempo a nombrar a todos porque soy bastantes. Aquí están. Lo que pasa es que hay otra página también. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? No, página. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Natalie, por responder. Bueno, deciros que esta sesión está grabada, que cualquier duda o cuestión que queráis tener, tenemos, como sabéis, nuestro correo info@nanforibrica.com. Adrián, pues el de Datadise. Muchas gracias, Adrián. Muy amable. Que es un amigo. Y Pedro te manda un abrazo virtual desde aquí. Y bueno, pues todo lo que podamos colaborar. Estamos haciendo una comunidad de profesionales que queremos desarrollar este tipo de acciones para poder avanzar, pues es la mejor manera de tener este tipo de iniciativa. Vamos a repetirla en los próximos meses. En un par de meses haremos algo parecido, y ya cuando la norma esté cerrada al 100%, y ya José Ignacio pues, nos pueda decir exactamente el paso a paso. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas, y esperamos estar en contacto con vosotros y vosotras. Un saludo cordial. Aquí está Alejandro también. Fenomenal. Pues salimos ya.